sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy, predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar como Él te ofrece paz, salvación y vida eterna, ven a Él hoy mismo, porque mañana será demasiado tarde. Tienes que cambiar de vida, tienes que rendirte a Él. Tienes que cambiar de vida. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva mañana, por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede cada día y disfrutamos de ella, de sus misericordias y el privilegio de poder presentarnos ante Él y poder exponernos a su palabra para que Él siga edificándonos, enseñándonos, mostrándonos el camino que debemos seguir cada día. Oremos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, bendito Dios Padre eterno, Dios de dioses, Señor de señores, Creador de todo el universo, Creador de todo lo que existe, Creador de cuanto nuestros ojos pueden ver y aún lo que no pueden ver. Señor, eres el Dios poderoso sobre todas las cosas. Y el gran privilegio y el gran honor que tenemos cada uno de tus hijos, Señor, es que podemos, ante aquel gran Dios todopoderoso, podemos postrarnos, podemos rendirnos, podemos venir ante tu presencia, Señor, con toda seguridad, ante el trono de tu gracia, para poder hallar socorro oportuno, Señor, para que podamos estar delante de tu presencia y seguir disfrutando de tu misericordia cada día, misericordias que son renovadas cada mañana para con cada uno de tus hijos y aún para todo aquel, Señor, que reconoce que tú eres el único Dios y rinde su vida ante ti y entrega su corazón a ti, Señor, como lo hemos hecho nosotros, Dios mío, y cada día afirmamos nuestra confesión, nuestra profesión de fe, Señor, y que cada día exponemos nuestro anhelo y nuestro deseo de depender de ti, Señor bendito. Gracias por tu palabra que nos enseña cada día, que nos exhorta cada día,
que nos corrige cada día, Señor, y nos ayuda a caminar por el camino iluminado por tu palabra, aquel camino que ha sido trazado por tu Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos seguir aquella senda que nos conduce a la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos exponemos a ella en esta mañana. Háblanos conforme a tu voluntad. Háblanos conforme a tu amor. Bendito eres Dios Todopoderoso. Amén. Amén. El día de ayer empezamos a meditar en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y hablamos y meditamos acerca de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Vimos las condiciones en las que los hombres plantean el tema del divorcio, cómo ellos ven desde la perspectiva humana el matrimonio, y contrastado en las palabras de Jesús con lo que Dios, o cómo Dios ve el matrimonio desde la perspectiva divina acerca del matrimonio. Y vimos que para el Señor el divorcio no es una opción primaria, una opción a contemplar. Para el Señor el matrimonio es la unión de dos personas y que se vuelven una sola carne, y por lo tanto eso es imposible para los hombres separarlo. Sin embargo, por la dureza del corazón del hombre, Dios permite para protección de la víctima, porque cuando surge esta intención en un matrimonio, surge la idea, surge el pensamiento o la intención de separarse, va a haber una víctima y va a haber un victimario. Va a haber quien lo provoca, va a haber quien lo causa y quienes sufren las consecuencias. Y lamentablemente, para el cuidado de quienes sufren las consecuencias, el cuidado de quienes son víctimas de estas decisiones, entonces Dios permite esta separación. Pero Jesús pone en claro de que al principio esto no es así. El principio divino no es ese. El principio divino es que la unión sea para siempre, y solamente Dios es el que tiene la capacidad de poder separar. Y como resultado de esta situación, que lamentablemente desde esos tiempos ya era cotidiano, y hoy en día pues ni que hablar, ¿verdad? Ya es prácticamente una forma de vida, ¿no?, de los hombres, el tener el divorcio como una opción primaria en una relación matrimonial. Y esto trae consecuencias. En primer lugar, el desgarro de lo que significa desunir algo que Dios ha unido. El dolor que causa la separación de algo que en un principio fue unido. Tanto en el cónyuge, ¿no? Entre los cónyuges va a causar, en uno de los dos va a causar un dolor irreparable. También cuando hay hijos, ellos también son los que sufren las consecuencias. Y meditamos el día de ayer de que estos niños que traen a Jesús a presentar a Jesús, traen a Jesús para presentarlo, a estos niños que traen a Jesús para presentarle, probablemente sean hijos de matrimonios divorciados, de matrimonios resquebrajados. Entonces, analizamos de que probablemente estos niños hayan sido traídos por sus padres o sus madres, que generalmente son las que sufren las consecuencias, por lo general. No siempre es así. Hay también situaciones en donde la mujer es la que provoca el divorcio.
Pero en este caso es muy probable que las madres sean las que traigan a estos niños a Jesús porque necesitaban que Jesús los toque. Necesitaban tener, palpar o sentir una presencia paternal, ya que el padre de ellos se habría ido a causa del divorcio. Entonces los discípulos no permitían que acerquen a estos niños a Jesús. Sin embargo, Jesús se indignó con los discípulos y les reprendió y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Imagínense lo que sintieron estos niños al recibir la bendición de Jesús. Y esto pues que dice poniendo las manos sobre ellos, es una muestra de un afecto, ¿no? Que tal vez estos niños no habrían recibido hacía mucho tiempo, si es que no toda su vida, todas sus cortas vidas de aquellos niños no hayan recibido el abrazo de un padre, no hayan recibido el afecto de un padre, y ahora lo están recibiendo de parte de Jesús. Esto fue lo que meditamos el día de ayer, y hoy vamos a meditar en los versículos 17 al 34 de este capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Leemos entonces Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 34. Y dice la escritura de la siguiente manera: El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio,
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Con los santos reunidos, alabando al Salvador, porque con Jesús es mejor vivir. Bien, meditamos entonces en la palabra del Señor. El joven rico. Una gran disyuntiva que suele surgir cuando nosotros leemos y tratamos de ver desde la perspectiva bíblica respecto a las riquezas, respecto a lo que Dios considera o cómo Dios considera a las riquezas y a los ricos, ¿no? El versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino. Recuerden que en el camino había sido de alguna manera interrumpido su camino porque habían venido a presentar a algunos niños a Jesús, en donde Jesús los bendice. Y nuevamente él emprende su camino. Ya estaban en la región de Judea, y el destino de Jesús era Jerusalén. Entonces, en ese camino vino uno corriendo, ¿no? Al parecer, bueno, habría estado en un lugar cercano y se entera de que Jesús está pasando por allí, y viene este joven. Viene uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Entonces, por el contexto, de acuerdo a lo que hemos leído también en Mateo y lo que leeremos en Lucas, esta misma historia con algunos detalles distintos, podemos entender de que esta persona que se acerca a Jesús es joven, ¿no? Es joven, relativamente joven. Y este detalle que Marcos nos dice nos da a entender también de la juventud de esta persona, porque por su disposición física, ¿no? Viene corriendo. Y le hace una pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta digamos así, pregunta, ¿verdad? Esta pregunta que le hace el joven a Jesús tiene un parecido a la respuesta o a la pregunta que hace Pablo cuando es derribado camino a Damasco. Cuando Jesús se le aparece, entonces nos narra el libro de Hechos, en este caso el evangelista Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas nos cuenta que Pablo le dice: ¿qué es lo que debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Entonces esto implica que nosotros tenemos esa tendencia de considerar que tenemos que hacer algo para alcanzar la vida eterna. Y en este caso, el muchacho tenía ese anhelo, o tenía, digamos así, ese conocimiento
de que hay una vida eterna. Por lo menos vemos que tenía un conocimiento de que existe la vida eterna. Estamos viendo a un muchacho, a un hombre joven, que según sus criterios ha sido capaz de cumplir con todos los mandamientos de Cristo. Miren, tamaña presunción. Cuando nosotros sabemos, a este lado de la historia, de que no existió absolutamente nadie, ni existirá absolutamente nadie sobre la tierra que haya cumplido con todos los mandamientos, excepto Jesucristo. Él es el único capaz de haber cumplido absolutamente con toda la ley. La ley que Dios le dio a Moisés, ningún hombre ha podido cumplirlo a cabalidad. El único que ha sido capaz de cumplirlo ha sido Jesucristo. Y él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y eso es lo que él ha hecho. Él ha venido a cumplir la ley. Pero aquí, este muchacho se pone en ese lugar. Porque él dice, y lo vamos a leer más adelante, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno que es Dios. Esto lo vamos a retomar, pero quiero avanzar aquí. Versículo 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Miren, la pregunta que le hace Jesús es, ¿has cumplido con los 10 mandamientos? No. Jesús le pregunta si conoce los 10 mandamientos, porque Jesús sabe que no hay ningún hombre fuera de él que los haya cumplido. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él sabe que todos podemos saber, valga la redundancia. Él conoce que todos sabemos, o puedo usar los términos al revés, o Él sabe que todos conocemos los 10 mandamientos, que en alguna vez la hemos leído todas. Hemos leído el Decálogo, hemos leído también los 613, me parece, mandamientos que Dios le dio a Moisés, los más de 600 mandamientos, podríamos conocerlo al pie de la letra. Pero una cosa es saber, una cosa es tener la información de toda la ley, otra cosa es cumplir toda la ley. Y aquí Jesús no le está preguntando si ha cumplido la ley, sino que le pregunta, ¿sabes? ¿Conoces? ¿Has leído? ¿Has escuchado? ¿Te han informado acerca de los 10 mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí Jesús le está hablando, le está refiriendo a los mandamientos que tiene que ver con el prójimo, ¿no? Los mandamientos horizontales, si se puede decir así, ¿verdad? No robes a tu hermano, no adulteres contra tu hermano, no hurtes, no mientas, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todos los mandamientos que tienen que ver en el comportamiento nuestro entre nosotros los hombres. Y es aquí donde les digo que este muchacho presume estar al mismo nivel de Jesús. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, volvemos al versículo 18. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Miren, si Jesús, que es el único que ha cumplido la ley, ante los ojos de este muchacho es bueno, y él presume que ha cumplido toda la ley, entonces también él está diciendo, Maestro bueno, yo también soy tan bueno como tú. ¿Se dan cuenta? Él luego, al presumir que ha cumplido todo esto desde su juventud, él se está colocando automáticamente, solo se está catalogando estar a la altura de Jesús, ¿no? Entonces le dice, Maestro bueno, tú eres bueno porque has cumplido toda la ley,
yo también he cumplido toda la ley, por lo tanto yo también soy bueno, ¿no? Pero Jesús le capta, a Jesús no se le escapa nada, mis hermanos, y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Esta es la implicancia de la pregunta de Jesús. Ahora, cuando Jesús le dice, no hay un solo bueno sobre la tierra, él como que se está excluyendo también de ser bueno. Esto también es otra, digamos así, otro planteamiento, como diciéndole a este muchacho, tú dices que yo soy bueno, ¿no? Porque yo he cumplido toda la ley. Bueno, quiero decirte que yo, a pesar de que he cumplido la ley, no me considero bueno. Por lo tanto, tú, que dices que has cumplido la ley, pero que no lo has hecho, porque no hay ningún hombre sobre la tierra que haya cumplido la ley cabalmente, entonces menos tú vas a ser bueno. Este muchacho le dice bueno a Jesús porque él se considera bueno también por haber cumplido con la ley. Pero Jesús le dice, a pesar de que yo he cumplido con toda la ley y no me considero bueno aquí en la tierra, menos tú, que no has cumplido con toda la ley, eres bueno. Y le dice, el único bueno aquí es solamente Dios. No te consideres que eres bueno. Estoy parafraseando lo que Jesús le está tratando de hacer entender aquí. Diciéndole al joven, no te consideres bueno tú, porque has cumplido la ley, supuestamente, porque no la has cumplido. Por lo tanto, no eres bueno. El único bueno es Dios. Y aquí le está diciendo, el único que ha cumplido la ley es Dios, y Jesús es Dios. Entonces, Él es el único que ha podido cumplir con toda la ley. Jesús, ahora retomamos el versículo 21. Después de que este muchacho dice, sí Señor, todo lo que tú mencionas yo lo he guardado, por lo tanto yo también soy bueno, ¿no? Y Jesús lo mira con compasión. Y cuando dice aquí, Jesús lo amó, dice, entonces, Jesús se puso muy triste. Y, en otras palabras, Jesús lo mira con amor. No es que se puso triste. Aquí me adelanté a leer la condición del muchacho. El muchacho es que se puso triste. Jesús lo mira con amor, con compasión, ¿no? Del mismo modo como miró a los discípulos que le trataron o que discutían entre ellos quién es el mayor entre nosotros, ¿no? Entonces aquí el Señor Jesucristo mira con amor a este joven, a este muchacho, y le dice, ¿sabes qué? Te falta una cosa. Y realmente es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a este muchacho? Si leemos textualmente esto y lo entendemos literalmente, podríamos decir, lo que le falta a él es vender todo lo que tiene y dar a los pobres el dinero que obtiene vendiendo todo lo que tiene. Eso le falta, ¿no? Pero en realidad no es eso lo que le falta. Esto es una prueba. Jesús está poniendo a prueba para que el muchacho ponga en evidencia lo que realmente le está faltando. Y lo que le está faltando es realmente importante, relevante para su condición, como su condición para su presumida vida moral buena. ¿Cuál es esa cosa? Jesús le dice, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le está diciendo Jesús en otras palabras aquí a este hombre? Le está diciendo, mira, ve, tú dices
que has cumplido los 10 mandamientos, los mandamientos, por lo menos los mandamientos que yo te he mencionado, todos aquellos, los 6 mandamientos que tienen que ver con tu relación con los hombres. Pero te falta lo más importante. Tú no amas a Dios por sobre todas las cosas. Tú no amas a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma. Tú tienes un Dios delante de Dios. O sea, tienes otro Dios delante de Dios. ¿Cuál es esa cosa? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Que Él no está honrando a Dios en primer lugar en su vida. ¿Cuál es su Dios para este muchacho? Es el dinero. Es el dinero. Porque cuando Jesús le dice, haz esto, deshazte de todo lo que tienes. Deshazte de tu Dios. Deshazte de tus riquezas. ¿Cuál es la reacción de este muchacho? El muchacho afligido se puso sumamente triste por esta palabra, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su señorío? Mejor dicho, ¿a quién le estaba sirviendo? Jesús dice, no es posible amar a Dios y a las riquezas a la vez. O amamos a Dios y aborrecemos las riquezas, o amamos las riquezas y aborrecemos a Dios. Ahora, esto pues pone en tela de juicio a las riquezas y a los ricos. Y por mucho tiempo la gente viene preguntándose, y yo mismo también lo hice en un momento, preguntaba, ¿qué va a ser de los ricos entonces? ¿Es bueno ser rico o es malo ser rico ante los ojos de Dios? ¿Son las riquezas necesarias o importantes para Dios? Bueno, el Señor hace uso de las riquezas también de la tierra, y también ha levantado y ha sanado y ha salvado hombres ricos. Pero hay una situación que debemos resolver. Bueno, debemos como si yo hubiese tenido riquezas. No. Hay una situación que deben resolver los ricos, los hombres que tienen riquezas, que o servirán a Dios y aborrecerán las riquezas, o amarán a las riquezas antes que a Dios. ¿Qué es aborrecer en este caso? No es que vas a deshacerte totalmente de las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas también son dadas por Dios. Y las riquezas o el dinero ha sido otorgado de parte de Dios para que nosotros tengamos dominio sobre el dinero, sobre las riquezas. Entonces, Dios, miren cómo considera a las riquezas, los considera un Dios. Nuestro Dios Todopoderoso considera a las riquezas como un Dios, un ídolo, las cuales demanda y dice, o vas a servir a Dios, o vas a servir a las riquezas. Entonces, Dios aquí pone a las riquezas como en la situación de un Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre se ha subyugado ante las riquezas. O sea, prácticamente está considerando a las riquezas como un Dios. ¿Cuándo? Cuando ocupan un primer lugar en sus vidas. Sin embargo, también hay hombres que son ricos, pero que aman a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ellos no están sirviendo a las riquezas,
sino a Dios. Ellos no tienen a las riquezas que Dios les ha otorgado, que Dios les ha permitido tener, no los consideran un Dios. Ellos nunca le van a dar el lugar que le corresponde a Dios, nunca lo van a ocupar para las riquezas. Tienen riquezas, Dios les ha otorgado riquezas, pero ellos saben dominar las riquezas, ellos saben controlar las riquezas, ellos están enseñoreando sobre las riquezas. Entonces, esto es lo que le faltó a este joven. Él se dejó dominar por las riquezas. Él se subyugó ante las riquezas. Su Dios era las riquezas, no era el Dios nuestro, el Dios eterno de los cielos, sino su Dios era las riquezas. Él se puso muy triste cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes, deshazte de todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuántas veces este muchacho habrá tenido esta situación, verdad? En tener delante de él a un pobre, y si le habrá ayudado o no. Bueno, al parecer aquí, este hombre tampoco nunca ha ayudado a los pobres, porque es una de las condiciones que Jesús le da. Dice: ¿quieres seguirme? ¿Quieres obtener la vida eterna? Pues vende todo y todo lo que obtienes, dale a los pobres. Y por esto el joven se puso triste, ¿no? Y tendrás tesoros en el cielo. Esto también muchas veces, si lo sacamos de contexto, vamos a entenderlo de que en el cielo hay tesoros, sí, pero no son materiales. Son los tesoros espirituales, las que nos esperan allá. Es la corona de vida eterna, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces nosotros decimos: entonces solamente debemos buscar los tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Bueno, un tesoro es algo valioso, ¿verdad? Algo muy importante para nuestra vida. Y el dinero es importante. No desestimemos el valor del dinero. Y la Biblia le da su lugar al dinero. Es importante el dinero. ¿Sí? El proverbio dice que la causa de todos los males no son las riquezas, sino el amor a las riquezas. Cuando empezamos a amar el dinero, cuando empezamos a amar las riquezas más que a Dios, entonces se torna en el gran problema, en uno de los grandes y graves problemas que enfrenta el ser humano. Sin embargo, nosotros trabajamos horas para ganar una cantidad de dinero. Nos esforzamos para obtener dinero. Entonces, es parte de la vida luchar, trabajar, esforzarnos para ganar dinero, ¿verdad? Pero sin embargo, el problema es que como nos cuesta esfuerzo, como nos cuesta trabajo, como nos demanda tiempo ganar dinero, muchas veces le damos al dinero un valor que no le corresponde. Hermanos, la Biblia no condena al rico. La Biblia no condena las riquezas. La Biblia condena a aquel que es rico, pero que ama más las riquezas antes que a Dios. La Biblia condena las riquezas cuando se convierte en el Dios de los hombres, cuando se convierte en la necesidad primordial de los hombres antes que a Dios. Y eso es lo que Jesús menciona aquí. Que Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Vuelvo a repetir, para nada la Biblia está desestimando las riquezas. Está desestimando a los hombres
que tienen a las riquezas como su Dios. Para ellos es difícil que entren en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Y Dios no va a tolerar a nadie cuyo corazón esté puesto en otros dioses. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Acá como que se quedaron mudos los discípulos y ya no preguntaron. Para otras cosas preguntan, pero aquí Jesús no ha tocado en la médula o en la yugular solamente al joven rico. Aquí hay más de uno que ama las riquezas más que a Dios. Me siento segura cuando conmigo estás y a mi lado vas. Y lo que demuestra ello es que Jesús tuvo que decirles por segunda vez, porque no halló una reacción en la primera vez como deberían haber reaccionado. Ellos se quedaron admirados, se quedaron, dice, los discípulos se asombraron, el versículo 24, por lo que Jesús les dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron. Ahora, ¿habrían sido ricos los discípulos? Claro que sí. Aquí tenemos hombres de diferentes clases sociales. Por ejemplo, tenemos a un Pedro y Andrés que ellos vivían de su trabajo. Ellos eran artesanales, eran pescadores artesanales. Ellos trabajaban del día a día, ganaban del día a día. Entonces, de ellos descartemos un poco de que tengan una gran cantidad o que tengan riquezas, ¿verdad? Ellos tenían lo necesario. Juan y Jacobo estaban un poquito más acomodados, porque Juan y Jacobo eran empleados de su padre. Y entonces su padre tenía la capacidad de poder brindar trabajo a más personas. Mientras que Pedro y Andrés, perdón, Pedro y Andrés, ellos eran independientes, ¿no? Juan y Jacobo eran dependientes, ¿no? Y ahora esto es relativo, no quiere decir de que un independiente tenga menores ingresos que un dependiente. A veces los independientes tienen mejores ingresos que los dependientes, ¿no? Pero por lo menos aquí estamos viendo de que estos 4 hombres tenían cierta estabilidad económica, ¿sí? Pero tal vez no podríamos ubicarlos entre las personas que aman las riquezas. Ellos vivían del día al día. Ahora, han demostrado que no aman las riquezas. ¿Por qué? Porque dejaron todo atrás. O mejor dicho, han demostrado que no aman el dinero, que su importancia no es el dinero, su importancia fue Jesús cuando tuvieron que decidir a quién seguir, a quién servir, a Cristo o a las riquezas que ellos obtenían relativamente, ¿no? Ellos decidieron seguir a Jesús. Eso muestra que no los dominaba el dinero que ellos ganaban. Pero tenemos a un Mateo. Tenemos a un Judas. Que probablemente Judas era, según algunas historias sobre él, algunos comentaristas han fijado de que Judas pudo haber sido una persona de clase social alta. Lo mismo que Mateo, de clase social media para arriba, ¿no? Entonces, tenemos a Bartolomé, Natanael, también probablemente haya tenido una posición acomodada, ¿no? Entonces, aquí los discípulos están lidiando también con esta situación.
Es por eso que cuando Jesús dice que cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, o sea, ellos escuchan esto y dicen, o sea, los ricos, para los ricos es difícil entrar al reino de los cielos. Y yo deseo ser rico. Yo trabajo para obtener riquezas. Yo me esfuerzo para obtener riquezas. Y recuerden que ellos todavía estaban en una etapa de formación. Entonces sus pensamientos estaban todavía invadidos de sus anhelos materiales, ¿no? Entonces es muy probable que ellos hayan calibrado las palabras de Jesús y lo hayan contrastado con sus anhelos, con sus deseos, y eso los dejó en shock. De tal modo de que Jesús tuvo que hablarles nuevamente. Jesús volvió a decirles, versículo 24, después que ellos quedaron asombrados, quedaron así un poco callados, posiblemente ni una sola palabra, porque está chocando con mis intereses. Estas palabras están chocando con mis intereses. ¿Quién de nosotros, cuando ha leído por primera vez esto, no se ha sentido aludido? ¿O no ha matado sus esperanzas? ¿Cuáles esperanzas? Por lo general, nosotros los hombres tenemos esa tendencia de querer obtener más y más y más. No estamos contentos con lo que tenemos. Siempre nuestra tendencia humana, carnal y diabólica es querer tener más y más y más. ¿Tienes uno? Quieres tener dos. ¿Tienes dos? Quieres tener 4. ¿Tienes 100? Quieres tener 200. ¿Hay alguno aquí que está, por ejemplo, contento con el sueldo que gana? Le da gracias a Dios, Señor, yo estoy ganando esto, gracias, Señor. Y ahí nomás me quedo, ya no quiero ganar más, Señor, ya no quiero ganar más, Señor. o no, por ahí no ha habido cierta oración, Señor, toca el corazón de mis jefes, que me suban el sueldo. Entonces todos, hermanos, todos tenemos esa tendencia de querer obtener más y más y más, materialmente hablando, ¿verdad? Entonces aquí también somos confrontados nosotros. ¿Cuán difícilmente será para un rico entrar en el reino de los cielos? Entonces, mis deseos de querer más aquí se están esfumando porque si no, no voy a poder entrar en el reino de los cielos. Surge esta primera interpretación, ¿verdad? Y no dudo que pasó por la mente de los discípulos esto cuando Jesús dijo eso. De tal manera que se quedaron callados. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿No? Y Jesús les vuelve a decir, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora, no es que Jesús está corrigiéndose, se está autocorrigiendo. No. Porque si no, estaríamos pensando de que Jesús se equivoca. No, para nada. Aquí no se está autocorrigiendo. Porque la primera vez dice, difícil es que entren al reino de Dios los que tienen riquezas. Y la segunda vez le dicen, difícil es que entren en el reino de Dios los que confían en las riquezas. ¿Se está retractando Jesús? ¿Se está corrigiendo? No. Sino que les está explicando mejor porque habían quedado en shock los muchachos. No solamente el joven rico, sino también los discípulos. Sí, se evidenció en el joven rico, ¿por qué? Porque él dijo, wow, se puso triste y se regresó, ¿no? Pero aquí los discípulos estaban también confrontados, ¿no? Y Jesús les va a explicar, les propone primero la enseñanza y después les va a explicar con manzanitas, porque así somos nosotros muchas veces, cabezones, que no entendemos a la primera.
Queremos que se nos vuelva a explicar. Y aquí Jesús les vuelve a decir, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Esto ya nos abre un poco más el panorama. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, hablando de un rico que confía en las riquezas. ¿Sí? De ellos está hablando Jesús. Le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico que confía en las riquezas entre en el reino de los cielos. ¿Qué es el ojo de aguja? Bueno, eso ya lo hemos explicado cuando leímos Mateo, y no está de más recordar. Son puertas pequeñas. En las ciudades amuralladas siempre tienen las puertas grandes, principales, y a un costado unas puertas pequeñas. O también estaban en la misma puerta grande, así como hay muchos, por ejemplo, los portones de hoy en día que usan las casas, que tienen todo el portón y al medio tienen una puerta pequeña, ¿verdad? Muy bien, esa puerta pequeña era llamada ojo de aguja. De tal modo de que las ciudades fortificadas, las ciudades amuralladas, a cierta hora del día ya cerraban las puertas grandes. Ya cercana a la noche, ya cerraban las puertas grandes, los portones, y solamente había acceso por la puerta pequeña porque era más fácil controlar el ingreso por allí, ¿verdad? Era para cuidarse de sus enemigos. Entonces, si por ahí alguien salió de la ciudad con un camello a hacer algunas transacciones o no sé, y está llegando a la ciudad y de pronto ya llega pasada la hora de que cierren los portones, la única opción que tienen para entrar es entrando por el ojo de la aguja, o sea, por la puerta pequeña. Pero esa puerta pequeña no está diseñada para que ingresen los camellos con facilidad. Es más, no estaba diseñado para que ingresen camellos, solamente personas a pie. Pero si alguien que tiene un camello salió y llegó tarde, no podía dejar su camello fuera en la ciudad, tenía que hacerlo entrar. Y entonces tenía que hacerlo entrar a la fuerza, o sea, causaba grande trabajo hacer pasar un camello por esa puerta pequeña, ¿no? Entonces eso es lo que le está diciendo Jesús. Es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja, o sea, a pesar de que no es una tarea simple hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, sin embargo, el camello logra ingresar. Peor le va a ir a un hombre que confía en las riquezas. Si trata de entrar en el reino de los cielos, le va a ser más difícil que a ese camello entrar por el ojo de una aguja, ¿no? Entonces, cuando ellos escuchan esto, se asombran aún más. Esto no puede ser. No puede ser. No, porque definitivamente aquí nos está diciendo de que estos hombres tenían su mentalidad en las riquezas, ¿no? Se asombraron aún más diciendo entre sí, uy, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Si todos nosotros tenemos esa tendencia a amar la riqueza, entonces no vamos a poder ser salvos. Señor, ¿quién va a ser salvo entonces? Y Jesús le dice, bueno, ustedes están reconociendo que la salvación depende de Dios, ¿verdad? Bueno, para Dios no es nada imposible, no hay nada imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. O sea, si es difícil a un rico entrar en el reino de los cielos, pues Dios puede hacer que sea posible. ¿Cómo? Transformando la mentalidad de ese rico, transformando la mentalidad de este hombre, ¿verdad? Y así lo hizo con Mateo, que por lo menos es la referencia más cercana que tenemos de ver un hombre que ha estado económicamente y materialmente mejor acomodado, ¿no? Tenemos a un Zaqueo, ¿se acuerdan? Un hombre que se había hecho rico a causa del fraude, ¿no? Engañando a sus propios coterráneos, pero que Jesús lo transformó. Cuando llegó a su casa, Mateo dijo, Señor, yo voy a dar todo,
lo voy a dar todo, lo voy a entregar, voy a devolverlo todo y hasta 4 veces más. No, entonces ellos dijeron, entonces ¿quién podrá ser salvo? Jesús les dijo, lo que para los hombres parece imposible, para Dios es posible. Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Jesús les dice, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado todo lo que tú dices por causa de mí, sin recibir 100 veces más de lo que ha dejado, en este tiempo y en el siglo venidero. O sea, literalmente, podríamos decir, Pedro dijo, Señor, yo he dejado casas. Y Jesús le dice, tú vas a recibir 100 casas más. He dejado hermanos, vas a tener 100 hermanos más. He dejado madres, he dejado hijos, vas a tener 100 hijos más. He dejado tierras, vas a tener 100 veces más las tierras que has dejado en este siglo y en el venidero. No, si lo leemos así literalmente, wow, entonces la cosa está buena, ¿no? Bueno, si a Dios le place te puede dar 100 veces más de lo que has dejado. Pero eso depende de Dios. Tu mirada no debe estar puesta en eso. ¿Qué es lo que más valoramos de lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo valoramos lo que Dios nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? La vida eterna. La vida eterna. Eso vale 100 veces más de lo que hemos dejado. Y ya lo estamos disfrutando en esta tierra. ¿Verdad? Por ejemplo, la bendición. Estar sanos. Estar sanos. Dígame si no es 100 veces más y 100 veces mejor que estar enfermo. ¿Verdad? Y así, situaciones como esta, nosotros ahora estamos disfrutando por parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado todo. Si realmente lo hemos dejado todo. Si realmente nuestra mirada no está puesta en las riquezas, si realmente nuestra mirada no está puesta en querer más y más y más y más. Ahora, no estoy diciendo de que debemos conformarnos con lo que tenemos. Pero sin embargo, yo no voy a afanarme en ganar más dinero, ¿no? Cuando sé que con Dios lo tengo todo. Cuando sé que solamente comiendo un pan en mi mesa, junto a mi esposa y a mis hijos, disfrutando de ese pan, es 100 veces más y mejor que comer un banquete solo en una mesa, separado de mi esposa, o en pleitos con mi familia, o con mis hijos que no me quieren, o con mis hijos que prefieren sus propias cosas, o están en desórdenes, están mal criados, ¿verdad? Rebeldes y paran en la calle, ¿no? Y a la hora de que comemos, vamos a comer un banquete en esas condiciones. No, mi hermano. 100 veces mejor es comer un platito de frijoles junto a tu esposa, sonriendo, riéndote con tu esposa y con tus hijos disfrutando del amor de sus padres, allí sentados en la mesa. Eso es 100 veces mejor. ¿Ve? Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Y terminamos los versículos 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Su rumbo era Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. O sea, ¿qué le asombraban a ellos? Porque ya Jesús les había dicho, vamos a ir a Jerusalén y allí me van a matar. Y Jesús está yendo como yendo con el deseo de llegar a Jerusalén. Cuando los discípulos saben que en Jerusalén le va a ir mal, ya les había advertido. ¿Y por qué se va con mucho ímpetu? ¿Por qué Jesús está yendo con mucha alegría, con una tranquilidad única hacia el lugar donde lo van a matar? Eso es lo que les asombraba a los discípulos. Ellos se asombraron
y le seguían con miedo porque Jesús les había dicho, lo que a mí me van a hacer, también se lo van a hacer a ustedes. Entonces ellos, ¿por qué vamos allá? Pero él está yendo. No, pero ¿no has escuchado lo que le va a suceder? Y para remate, Jesús por tercera vez les vuelve a decir lo que les va a pasar en Jerusalén, y ahora con más detalle. Volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer en ese lugar. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. En otras palabras, será traicionado. Señor, pero si vas a ser traicionado, ¿para qué vamos allá? ¿No? En otras palabras. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ay, Señor, si te van a condenar a muerte, entonces, ¿para qué vamos a Jerusalén? Eso es lo que les estaba asombrando a los discípulos. Y le entregarán a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles más prominentes en ese momento para los judíos? Los romanos. ¿Qué? ¿Lo van a entregar a los romanos? Y le escarnecerán. Aquí hay nueva información para ellos. O sea, se van a burlar de mí, me van a bulear. Se van a mofar de mí. Me van a azotar, me van a escupir la cara. Antes de ello, me van a azotar, se van a burlar de mí y me van a azotar. Esto Jesús no les había dicho anteriormente. ¿Cómo? ¿Te vas a Jerusalén a padecer todo eso? ¿Y te vas contento, Señor? ¿Te vas con el deseo de llegar ahí? Nosotros estamos muertos de miedo, nosotros no queremos ir. Y me van a azotar. Y me van a escupir. Ay, no, Señor. No, eso ya es demasiado. Y me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar. A esto no le ponían atención. Más le ponían atención a todo, hasta matar. Pero a que iba a resucitar al tercer día, no le pusieron atención los discípulos. Señor, ¿cómo es posible que vayas a un lugar donde te va a pasar todo esto? Eso es lo que les asombraba a los discípulos. Pero vamos a ver. Y ahora nosotros, al otro lado de la historia, podemos decirle al Señor, Señor, gracias por no detener tu camino a Jerusalén. Señor, gracias por no permitirle a Pedro, usado por Satanás, a interrumpir tus pasos a Jerusalén. Señor, gracias por ir a Jerusalén a padecer todo esto, porque ha sido la única manera como hemos alcanzado la salvación. Por todo esto que has sufrido. Gracias a todo esto que has sufrido. Ahora nosotros alcanzamos la salvación. Dígame si no ha sido lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Todo este sacrificio, toda esta pasión, todo este sufrimiento que soportó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Démosle gracias al Señor. Contigo, sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. Señor amado, gracias. Bendito Dios, gracias. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos expresar, Señor? Gracias, Señor bendito, por no detener tu paso hacia Jerusalén. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra, Señor, que lo más importante para nosotros eres tú. Que podríamos tener o no tener riquezas,
pero no debe ser nuestra prioridad. Es lamentable ver, Señor, a muchos que viven cada día para ser más ricos, que viven cada día para tener más y más, y que se han propuesto, Señor, a no descansar hasta obtenerlo. Señor, muchas veces nos hemos admirado de hombres ricos en la historia y leemos sus historias, sus biografías, y se nos dice, antes de llegar a ser rico, él comenzó de la nada y poco a poco fue forjando su riqueza, y nosotros decimos, wow, qué hombre. Y hemos admirado a aquellos que se han hecho ricos, pero aquellos prefieren las riquezas antes de Dios, antes que a ti. ¿Cómo pueden ser dignos de admiración? ¿Cómo pueden ser dignos de reconocimiento aquellos que ponen las riquezas por encima de ti, Señor? Perdónanos, Dios mío. Perdónanos porque hasta muchas veces hemos dicho cómo quisiera ser como Él. O sea, como hombres que anteponen sus riquezas antes que a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios amado. Y ayúdanos cada día. Ayúdanos cada día, Señor, a entender cuál es la verdadera riqueza. ¿Qué es lo que debe reinar en nuestro corazón? Cuando entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, también le diste todas las cosas. Señor, a nosotros también se nos ha sido otorgado gozar, Señor, de las riquezas que vienen de arriba, que vienen de parte de ti, Señor. Y ayúdanos a mantener esa tendencia en nosotros, pero bajo el dominio que tú nos has concedido. Señor, y no dejarnos guiar, no dejarnos llevar, no dejarnos seducir por las riquezas. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, Dios Todopoderoso. Padre mío, también te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas en sus vidas. Hay quienes están postrados en una cama de hospital. Hay quienes están postrados en una cama en sus casas. Hay quienes están pasando por crisis matrimonial, por crisis financiera, por crisis laboral. Dios Todopoderoso, tú tienes la soberanía de todo, y en tus manos están nuestras vidas. En tus manos están cada uno de mis hermanos que están pasando estas diversas pruebas, Señor. Dios mío, confiamos que tú eres el Dios Todopoderoso, que tienes el control de todo. Y eso, Señor, es más que suficiente. El saber y conocer y entender y poner en práctica que tú tienes el control de todas las cosas, Señor bendito. Grande y misericordioso eres, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra. Y gracias por amarnos de tal manera, Señor. Padre, también te rogamos por nuestros pastores. Te rogamos porque brindes fuerza, salud, vigor, sabiduría de lo alto, Señor, cada uno de nuestros pastores. Mis hermanos están unidos en esta mañana también pidiendo por sus pastores, para quienes rogamos, Señor, que tú puedas bendecir sus vidas, que tú puedas guardarlos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Padre, también te pedimos por nuestras autoridades. Ten compasión, Señor, de todo lo que se está viendo, de todo lo que somos testigos, Señor. Se necesita de un criterio firme. Se necesita, Señor, de decisiones importantes, Padre, pero no lo van a tener a menos
que te tengan a ti en sus corazones. Podrán tomar buenas decisiones o decisiones aparentemente correctas, pero Señor, esas intenciones no duran y se manifiestan siempre, Señor, que toda decisión que han tomado los ha llevado a beneficiarse ellos mismos. Ten misericordia de nuestras autoridades, Señor, y ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos cada día a servirte, a saber y a entender que nuestras autoridades también te necesitan y debemos estar clamando siempre por ellos. Es nuestra oración por ellos, Señor. Padre bueno, también agradecerte por cada uno de mis hermanos que nos acompañan día a día. Señor, su presencia aquí en este momento es de mucha bendición para mi persona. Y Señor, gracias por cada uno de ellos. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. Una vez más, Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y agradecido también a cada uno de ustedes, estimados hermanos, por su preciosa compañía. Julicita Poma Vilches, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Betty Berchelli, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. María Electo, hermanita, Dios te bendiga y te siga fortaleciendo. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Karina Ramos Rodríguez, bendiciones. Sarela Torres Santillán, Dios bendiga. Mercedes Mogollón, hermana Mercedes, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, hermana, bendiciones, Dios la bendiga. Marisela Calderón Bravo, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Rosemil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. David Nieves Lázaro, Dios bendiga, estimado hermano, bendiciones también a su esposa. Ela Julcamoro, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, cuñado, bendiciones. Marianela Yanet Uribe, Dios la bendiga. Y todos los que en el transcurso del día estén uniéndose a esta transmisión también. Creo que son todos por el momento. Y bueno, invitarles el día de mañana también, nuevamente a las 7 de la mañana, para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Gracias por su preciosa compañía. Si Dios lo permite, estamos nuevamente el día de mañana juntos para seguir adorando a nuestro Señor. Hasta entonces, bendiciones. Nuestro invitado de fondo, con amplia trayectoria internacional, muy conocido en el ambiente cristiano de nuestra patria, Manuel Martel. El que habita en la brisa
siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre